Muy bien, amigos y amigas, estamos de regreso con este ¿Y tú qué opinas? En día martes. Estamos cercano a la Navidad y estamos conversando con colegas de profesores de música de la red APROMUS, y me refiero a Cintia Alvarado Velázquez y Fernando Alarcón Oyarzo. Y en el primer bloque hablábamos de manera general sobre las condiciones que tienen muchos establecimientos, tanto positivas como a veces deficitarias, para poder hacer una buena educación musical con las y los estudiantes de la región de Magallanes. Pero también estamos hablando de estos esfuerzos que se están haciendo para la capacitación constante de los profesores y profesoras de música. Y sobre eso, Fernando, podríamos comenzar a conversar. Seguro que hablábamos fuera de pantalla de un interesante proyecto que se realizó el año 2019 sobre educación de la voz infantil. Cuéntanos sobre eso, Fernando, por favor. Mira, nosotros estamos conversando con la directiva hace ya un buen tiempo que tenemos un gran déficit, bueno, aparte de lo que conversábamos antes con respecto a Ujú. los espacios, ¿cierto? Eh, que en la educación preescolar e infantil realmente casi no hay una educación musical formal, ¿ya? Hay muy poca gente que está realizando más allá de algo intuitivo, digamos, ¿ya? Que tiene mucha voluntad, por supuesto, pero nos está faltando, especialmente en el grupo etario de niños de 3 a 5 años, una educación más formal en el aspecto musical. Entonces, con respecto a eso, nosotros hicimos un proyecto, ¿puedo compartir ahora? Ya, Por favor, Fernando, sí. Vamos a gracias. compartir imagen para los que nos están acompañando en Sí, televisión y los de radio, y le vamos contando que estamos observando. entonces, ustedes están viendo ahora el afiche que nosotros hicimos sobre este proyecto del cual nos apoyó el Ministerio de las Culturas, que se llama Educación de la Voz Infantil. ¿Ya? Se realizó en diciembre, el año pasado, 11 y 12 de diciembre, justamente en la Junji, el ex polideportivo, o no sé si todavía se llama polideportivo, gracias al apoyo también, como mencionaba, de Junji, la profesora Marcela Salas, que es una destacada profesora que trabaja en el Teatro Municipal de Santiago y que tiene como especialidad la voz infantil y cómo educar la voz infantil. Ella nos dio esa charla, ¿ya? Y presentó una serie de ejercicios, nos trajo material bibliográfico, nos trajo también repertorio, ¿ya? Si podemos ver, y en una jornada abierta, aquí no solamente trabajamos o invitamos a los profesores de música, sino que también invitamos a educadoras de párvulo, auxiliares, ¿cierto? Porque nos interesaba justamente transmitir estos conocimientos, este repertorio, esta música para los más pequeñitos. Entonces aquí se ve, ¿cierto? Tenemos aquí a dos miembros de la agrupación, ¿cierto? Patricio Zavala, Fabián está aquí también, ¿cierto? Y justamente nosotros, como te mencionaba, trabajamos en este contexto y nos interesaría obviamente mantenerlo. La profesora Marcela Salas quedó muy contenta con el trabajo que se hizo y vamos a realizarlo de nuevo este año, pero bueno, como todos sabemos, todo se ha aplazado, digamos. No vamos a decir que lo cortamos, pero se aplazó. Claro, y perdón, Fernando, estamos hablando, como para decirlo bien, del SIJUM, este centro que Exacto. tiene la Junji en Magallanes, que además es un espacio privilegiado, porque así como decíamos, espacios que faltan para poder hacer expresión artística, el SIJUM tiene una sala bastante interesante para también hacer ahí algunas expresiones, tiene un escenario, salidas por bambalinas, etcétera, ¿no? Sí, de hecho, bueno, acá en la foto no se ve, pero el SIGHUM tiene una sala especialmente habilitada para música Además. y que se usó muy poco. O sea, te estoy diciendo, Mm. yo tuve la oportunidad de hacer algunas clases ahí con un jardín infantil, Laguna Azul, pero el resto del año estuvo desocupada la sala. Tiene una sala enorme con pianos de, de buena gama, infantiles, una serie de instrumentos y que lamentablemente por no existir una persona que se dedique exclusivamente a eso queda, digamos, reducido a bodegaje, lamentablemente. No, no estoy diciendo con esto que la Junji no se preocupe, sí, sí, lo que me refiero es que no existe la persona capacitada que pueda Mm. desarrollar de mejor manera ese trabajo.
Justamente puede haber muchas ganas, pero faltan Ujú. horas destinadas para Sí, eso y capacitación exacto, de las profesionales y los profesionales de esas áreas. exacto, sí. Así es que esperemos repetir el proyecto el próximo año. La profesora Marcela, como te decía hace un momento atrás, quedó encantadísima y la gente que fue también vivió la experiencia de manera muy positiva y ojalá lo podamos repetir el 2021. Gracias, Fernando, por contarnos sobre este importante proyecto. Y Cintia, ¿cómo es el trabajo eh, en el aula, en la manera práctica, digamos? Porque uno entiende el trabajo general de todo docente con las planificaciones, el objetivo de aprendizaje, pero la didáctica del aprendizaje de la música, ¿cómo se desarrolla en el aula desde la primera infancia o de los primeros cursos de la básica hasta octavo, que es el espacio donde estás trabajando actualmente en la Escuela Manuel Sí, Bulnes? bueno, la verdad yo en la escuela hago clases desde tercero básico, así que como la primera infancia tampoco Ujú. tiene, digamos, las horas de música. Recién en tercero básico empezamos a trabajar y bueno, ahí tienen el primer acercamiento a un instrumento, también tienen un primer acercamiento al trabajo de la voz, un trabajo, intentamos de hacer una especie de coral, así un trabajo coral, digamos, porque anteriormente a eso los chiquillos efectivamente trabajan música cantando, pero no digamos como agrupación, así como formando una especie de coro, ¿ya? Sino en tercero básico partimos con eso, con vocalizaciones, como te dije, el primer acercamiento al instrumento, que nosotros tenemos, por suerte, tenemos 30 metalófonos en nuestra escuela y les damos tenemos mucho uso para estos metalófonos y es un instrumento muy cercano, muy sencillo de aprender y trae pronto grandes resultados, así que se entusiasman muchísimo los chicos ahí. Vamos conociendo notas de a poco, utilizamos variados métodos. A mí me gustaría implementar de pronto el método de música en colores, que hace poquito me perfeccioné en eso, sin embargo, eso parte desde antes y yo no le hago clases a todos los chicos, pero sin embargo igual estamos aplicando desde tercero ahí lo que se puede, porque además para ciertos métodos necesitas ciertos implementos también, por ejemplo, para este método que te acabo de mencionar necesitas los metalófonos de esos colores y nosotros ya teníamos los metalófonos de antes con otros colores, así que finalmente sería una confusión que yo le empiece a enseñar los colores de este método diciendo que los metalófonos tienen otros. Así que ahí estamos como haciendo lo que podemos, pero hay grandes resultados. Después más adelante, en cuarto básico ya empiezo a trabajar lo que es flauta dulce, cuando ya hay un mejor manejo del soplido de los chicos. Después en quinto básico o en los talleres GEC también enseño guitarra. Más adelante en quinto básico ya hacemos guitarra en la clase de música. Pero también como no tenemos, digamos, 30 guitarras, lo que se hace es trabajarla en pareja, o un ratito yo, un ratito mi compañero de al lado, así como compartiendo, ¿cierto? Pero a pesar de esas dificultades, de que no hay tantos instrumentos, se logran buenos resultados igual. ¿Sí? Y los chiquillos se motivan mucho porque la verdad es que cuando ellos van viendo que con la práctica tienen mejores resultados, se entusiasman y hay niños que incluso los papás han hecho esfuerzos y se han comprado sus propios instrumentos, así que eso la verdad es que llena mucho de alegría y ellos se entusiasman más y de pronto tú ves que los chicos en el recreo están tocando, no sé, es la melódica que le regaló el papá o la mamá y están sacando una canción que tú no le estás enseñando, o sea, es algo muy lindo porque los entusiasma y ellos se sienten también, no sé, pues se sienten bien, se sienten bacanes, como me han dicho algunos por ahí, tía, me siento bacán porque yo aprendí a tocar solo esta canción, o no sé, o buscan tutoriales en YouTube y se dan cuenta que esto es funcional, ¿ya? Que lo pueden llevar a la práctica, que tú le enseñas un acorde y ese acorde va a estar va a ser en cualquier, no sé, con cualquier cancionero te va a servir, así que es muy bonito este trabajo que se hace con los chicos. Gracias, Cintia. Antes de pasar a Fernando, eh,
hay un instrumento que el último par de años se ha ganado, digamos, el espacio porque se puso popular en YouTube, en TikTok. Me refiero al ukelele. ¿Ha habido interés por los chiquillos? ¿La han presentado, profe? ¿Sabes que me compré este ukelele? Metámonos a la clase. ¿Le ha pasado a ustedes, colegas? Sí, Sí, sí. Como tú lo dijiste, se volvió popular y de pronto los chiquillos cualquier guitarra pequeñita le dicen ukelele o bueno, un charango y piensan que es un ukelele antes de conocer cualquiera. Todos le dicen ukelele. Yo sí que cuando le presento un instrumento, chicos, esto no es un ukelele. No, pero la verdad es que el ukelele es bastante, digamos, es súper cercano porque tiene nada más 4 cuerdas, entonces es mucho más sencillo que la guitarra. También si se compra un ukelele soprano, me refiero al pequeñito, es accesible en cuanto a plata porque vale alrededor de 25 o 30 mil pesos. Es el más sencillo de tocar. No, súper bien, la verdad es que es como inicial a otros instrumentos de cuerda, por ejemplo, hacia la misma guitarra que te acabo de mencionar y no, da bastante buenos resultados, inclusive con niños pequeñitos. Yo este año estuve trabajando con ukelele en niños de terceros básicos que se los compraron o ya los tenían de antes, porque se estaban chocheando los papás y compraron ukeleles, así que aprovechamos y dada la contingencia y que no teníamos tantos instrumentos para prestar en nuestra escuela, utilizamos Claro. lo que cada uno tenía en la casa. Así que algunos estuvieron tocando ukelele este año. Sí. Fernando, igual querías comentar algo sobre este punto. sí, mira, la verdad es que un instrumento que también, gracias a Dios, tiene algo de raíz chilena, en este caso con el tema Rapa Nui, ¿cierto? Entonces, Ujú. como decía Cintia, la verdad es que muy, muy práctico y bien amplio el uso que se le puede dar a este instrumento. Es un boom, ¿ah? Yo te diría que justo hoy día me escribió una profesora amiga que su hijo quería comprarse un ukelele. Así es que lo recomiendo, digamos, para iniciar un trabajo musical. Es bonito, sí, sí. Ahí quizás el que sale más perjudicado es el cuatro venezolano, que lo comienzan como a confundir, ¿no? Eh, puede ser, pero hay una diferencia importante en cuanto a precio Ujú. primero, y como decía Cintia. Sí. Eh, entonces, eso también inclina obviamente la balanza a favor del ukelele porque el papá, la mamá, etcétera, va a comprar un ukelele que, como decía Cintia, puede comenzar en 25.000 pesos un ukelele de soprano, que son los más pequeñitos, ¿ya? Y la verdad es que es bueno que los chiquillos comiencen como a experimentar también. El otro día conversando con algunos colegas teníamos justamente una discusión sobre el instrumento más popular y cómo se trataba en Chile, que por lo que habíamos conversado era la guitarra, sigue siendo la guitarra el instrumento más popular de nuestro país, habiendo una guitarra chilena, digamos, propiamente tal, en el aspecto de partitura, o sea, de obras, aún Ujú. no se ha hecho como una compilación, digamos que completa para todos los profesores. Y sobre eso, disculpa, voy a cambiar radicalmente el tema porque la verdad es que hay una necesidad muy grande de textos de música para los profesores y para los colegios. A mí me da un poquito de envidia cuando comienza el año y tenemos una ruma tan grande de libros, que obviamente es bueno, por supuesto, y no tenemos ningún texto de educación musical, ni para básica, ni para media, así que yo creo que esa es una gran debilidad que tenemos como educación musical. Y me tomo de tu tema al tiro. Revisando los textos de lenguaje o los de historia, donde aparece la canción y la música como, o también los poemas, como un espacio cultural propio del país y que muchos de esos poemas están musicalizados, ¿se permite? ¿Hay espacio para el trabajo colaborativo con otros profesores para tratar de también ese poema musicalizado, pasarlo a la clase de música, verlo cómo se musicalizó, hablar de música a propósito de esto, que están los textos que ya existen, que obviamente están lejanos los textos de música que pues, nos gustaría tener, pero es lo que hay? Mire, yo creo que ahí lo que pasa es que cada colegio tiene una experiencia distinta, ¿ya? Ujú. Una, como tú dices, hay un trabajo interdisciplinario que sería ideal poder mantener no solamente el lenguaje, sino que en física, en matemática, que tenemos una relación intrínseca, ¿te fijas? Exacto. Toda la teoría del Eh, sonido. exactamente.
Entonces, ahí tenemos también otra debilidad, digamos, como las planificaciones a modo general, ¿ah? Ya, que no se han revisado hace mucho tiempo. Eh, y que la verdad falta poder tener, digamos, un concilio, digamos. Eso yo creo que podría ser la palabra. Un concilio de educación musical para definir todos estos temas y con qué otras actividades trabajar. Me quedo pendiente lo que hablábamos con Cintia, con Básica, para hablarlo contigo sobre media. Ya algunas cosas las he esbozado sobre esta necesidad de actualizar programas, de existencia de textos de estudio y de trabajo, y también de la generosidad muchas veces entre el mundo docente para trabajar en conjunto, diversas áreas y ponerse de acuerdo. Pero personalmente soy un convencido que no podemos apelar solamente a la buena voluntad, sino tiene que haber propuestas metodológicas para poder juntar física, como bien lo mencionas, con música y, bueno, obviamente en las humanidades se genera esa relación más fácilmente. Pero, ¿cómo ha sido tu experiencia media en lo que estás viviendo actualmente como profesor de música, Fernando? Mira, bueno, en el liceo donde yo trabajo, es una institución que ha pasado por varios procesos, ¿ya? De hecho, cambios de nombre. eh, si podemos mencionar, hacer una cuenta, cuando comenzó este siglo era el Liceo de Hombres, luego cambió, fue a un liceo mixto, ¿te fijas? Y después pasó a ser un liceo bicentenario. Han habido varios cambios y sobre eso la verdad es que lo bueno de esos cambios es que en nuestro colegio, digamos, recibe um, una amplia variedad de alumnos, ¿ya? En todos aspectos, digamos, somos un colegio bien, ¿cómo decirlo para que no suene feo? Pero liberal, digamos, democrático, laico, y eso nos da una buena base. Por ejemplo, yo he tenido muy bonitos trabajos con la profesora de arte, que obviamente es nuestro partner, digamos, el departamento de artes. Ahí saludo para Erika, voy a aprovechar a la colega y también con la profesora de historia, que también obviamente nos une un tema bien pragmático, especialmente como en tercero medio, cuando se tratan los temas sociales y que obviamente nuestro colegio no es ninguna novedad que somos siempre un referente en el tema social en cuanto a los profesores y también en los alumnos. Así es que ahí tenemos harto trabajo. Nos falta, como lo decían hace un momento atrás, como con otras áreas, y qué bonito sería de pronto transitar en estas ferias de ciencia también con con actividades científicas musicales, etcétera. Así que, pero como tú dices, Javier, falta también este desarrollo pragmático de la música con otras educaciones, digamos. Gracias, Fernando. Cintia, yo sé que tú, aparte de la guitarra y de la metalófono, el teclado, le tienes un gran cariño al violín. Y justamente es un instrumento que en un momento, por el 2000, se impulsó mucho en las orquestas juveniles. Me acuerdo que hubo un programa incluso presidencial, pero parece que de un tiempo a esta parte, así como las orquestas de bronce, las bandas de guerra instrumentales, también se perdieron las orquestas de cuerdas. Eh, ¿Cuál es tu impresión frente a eso? ¿Qué falta? ¿Cómo se puede potenciar esa área de la educación artística musical que quizás es complejo? Vemos la misma situación que veíamos que, claro, el ukelele es más barato que comprar un violín, que formarse en violín. No sé, no quiero adelantar la conversación. Sí, bueno, la verdad yo me inicié justamente en una orquesta. Tengo el agrado de decir que me inicié en la primera orquesta escolar de la región. La primera orquesta escolar de la región se formó en la Escuela República Argentina, que es donde yo estudié. Ahí en séptimo básico con la profesora Claudia Aranda, ella generó un proyecto Fondar, lo ganó y adquirió 8 violines, recuerdo. Oh, perdón, 5 violines. Mira de cuánto te estoy hablando. ¿Por qué tan poquito? Bueno, porque justamente en ese tiempo esto era un platal cada uno. Costaba, no sé, 100.000 pesos y 100.000 pesos para la época eran, no sé, el doble ahora o quizás más. Así que, bueno, además del costo del instrumento, el estudio de este instrumento lleva mucho tiempo porque es un instrumento mucho más específico de estudiar.
necesitas leer música para poder tocarlo, necesitas técnica, necesitas horas de estudio, ojalá una enseñanza individual, además después de aprender a tocar en conjunto, digamos en una orquesta. Entonces esto lleva mucho tiempo, necesita inversión de dinero, de mantención, eso significa pagarle a un profesor muchas más horas. Yo, por ejemplo, en mi escuela hago horas de clase de violín justamente, pero las hago grupales. Y el hecho de que sean grupales dificulta bastante este trabajo porque afinar cada uno de estos instrumentos no es como afinar otro instrumento que es mucho más sencillo, es mucho más delicado. De hecho, si se cae puede morir el violín, todo tiene que ser muy suavecito, hay una técnica para pasar la pescastilla en el arco, es todo un mundo entero que se enseña con respecto a los instrumentos de orquesta, sobre todo los de cuerda frotada, y eso necesita tiempo, significa horas y significa recursos para los profesores, o sea, horas de trabajo. Por ejemplo, no sé, yo diría que lo ideal sería tener una hora individual con cada estudiante, además de que todos ellos en conjunto tengan, no sé, unas 2 o 3 horas de orquesta cuando ya tengan un tiempo avanzado, porque no te puedo decir que si un niño se pone a estudiar violín acá este año, no sé, pues, supongamos el 2021, comienza el 2021, ya ese mismo momento puede ingresar a una orquesta, no es así. La verdad no se puede. Necesita tener un tiempo avanzado porque, como te dije, es un instrumento más difícil de tocar. Y debes tener por lo menos 6 meses avanzado, quizás un año, y después recién ingresar ya a tocar con un conjunto de distintos instrumentos. Así que la verdad es que sí requiere harto apoyo monetario, hartas horas y quizás más profesores especialistas. Así que eso, pues. Hay que tener como harta voluntad de parte de los directores de establecimiento también. Por ejemplo, en mi escuela tenemos 14 violines y eso significa que puedo tener 14 estudiantes, pero también hay otros estudiantes que se pueden comprar su instrumento de a poquito, los papás hacen un esfuerzo y algunos han comprado porque se motivan bastante. Y eso significa que hay más, no sé, pues imagínate 20 estudiantes con violín, es como muy difícil hacer una clase así como en general para 20 personas porque hay que realizarlos uno por uno. Es una técnica difícil de aprender. Y sí, pero igual se logra, a pesar de todas las dificultades, igual se logra avanzar, igual se logran sacar canciones, hacer obras más grandes en conjunto, pero todo requiere mucho tiempo y mucho estudio. Y también que es importante el compromiso de la familia y del estudiante, porque como te menciono, necesita un trabajo, necesita práctica del estudiante, o sea, no basta con que nos juntemos una hora y después al ensayo de orquesta, no es suficiente, necesitamos que el estudiante practique durante la semana, porque como te digo, es difícil y es lento. No es como otros instrumentos que tienen resultados rápidos, como te mencioné, un instrumento de que se puede trabajar en sala de música en la clase, que puede ser un metalófono que ya está sonando y ya tienes en una melodía. Un violín requiere todo un conocimiento y una práctica anterior antes de sacar una melodía. Así que sí, se necesita bastante voluntad, pero yo sé que hay muchos directores que están apoyando y que están dispuestos en el fondo a dar las horas y también a dar el presupuesto, pero falta mucho más tiempo y más presupuesto también. Y así como la voz debe ser un proceso desde primera infancia para conocer el instrumento, para ir empapándose, para poder leer música. Y, y aquí viene el enganche con lo último, ya estamos casi en el tiempo, pero no quiero dejar de que hablemos sobre este instrumento natural que tenemos los seres humanos, que es la voz. ¿Cómo se trabaja en la actualidad? Usted, yo sé que en el caso en particular, Fernando le tiene un cariño tremendo a los coros, ha hecho un gran trabajo con ellos. Pero ¿cualquier persona puede cantar? Esa es la Sí, pregunta base. sí, por supuesto. Por supuesto que cualquier persona cualquier ser humano puede cantar. El que habla ya puede cantar, ¿ya? Eh, Ahora, yo creo que hay como
de pronto hay como mucha expectativa de pronto de la gente que quiere cantar, po. O sea, hay que saber que hay una diferenciación de las voces, ¿cierto? Entonces, si yo tengo una voz grave, será muy difícil que pueda cantar una voz muy aguda. Entonces, Claro. Yo creo que parte como por eso. Tenemos también nuestra cultura latinoamericana en general es de voces agudas. Ya tenemos más tenores y tenemos más mezzosoprano, que yo creo que ese sería como el tipo de voz que tenemos, digamos, las voces agudas para los varones y las voces intermedias en las damas. Así es que por ahí van los cantantes que hay. También hay un tema bueno, pasa como por moda. Actualmente, digamos, eh, hay mucho trap, hay mucho reggaetón, digamos, lo que está de moda, estoy hablando. Ujú. Y ahí en general las voces son mucho más agudas de lo tradicional. Entonces, eh, como que la gente de pronto piensa, si no llegas a cierta voz, no lo va a lograr. Pero eso es absolutamente falso. Uno puede cantar adaptando un registro, un repertorio a su voz perfectamente. Cintia. Sí, la verdad es que concuerdo bastante con lo que dice Fernando. Nosotros justamente en mi escuela también tenemos un coro y el coro es masivo. No se le dice a nadie que no puede ingresar, es absolutamente abierto. Todo el que quiera cantar puede ingresar al coro. ¿Por qué? Porque justamente quizás si no eres tan afinado al iniciar, te vas afinando con la práctica. Nosotros utilizamos técnicas, por ejemplo, tenemos un estudiante que es mucho más afinado, lo ponemos ahí entre medio, ya de los otros, cuando tú escuchas una voz afinada, entonces como que te vas guiando con esa voz también, así que la verdad es que todo se puede mejorar, se puede trabajar, si tú consideras que no eres tan bueno, ¿no? O no eres tan afinado en ese caso, se puede mejorar, y los coros ayudan mucho, muchísimo a ese trabajo. De pronto, quizás cuando ya es un grupo vocal más reducido, que tú delante preguntabas cuál es la diferencia. Sí. Bueno, te la digo al tiro. Mira, la diferencia en cuanto a los coros, primero es el número de integrantes, ¿ya? Generalmente los coros tienen sobre 12 integrantes en adelante, ¿ya? Hay coros de pronto que tienen un poquito menos, no sé, 10, pero de ahí en adelante se le llama ya como una agrupación coral. Y los grupos vocales generalmente tienen menos voces, 8, 5, 4, a veces 3. Y también es un grupo vocal. Entonces, cuando tú ya comienzas a trabajar en un grupo vocal, deberías tener como ya un poquito más de expertise en cuanto a la afinación, al ritmo. ¿Por qué? Porque cada uno puede tener su momento solista, hacer 2 voces, 3 voces al mismo tiempo, y eso requiere ya estar un poquito más avanzado en el trabajo vocal. Fernando, Cintia, les quiero agradecer muchísimo esta conversación. Lamentablemente se nos acabó el tiempo por haber hecho incluso algunas convenciones a esa hermosa película Los Coristas para ver algunas Ah, técnicas y cómo también apareció también el gusto por esa labor coral. Eh, no vamos a poner ningún niño de atril, sí, yo creo. No, eso es no, eso es antipedagógico. totalmente. Pero les quiero agradecer a ustedes dos por la conversación y a través de ustedes también a todos los integrantes de Apromus por el trabajo que siguen realizando a través de la situación, a pesar, perdón, de la situación pandémica de este año y que el arte y la música han sido tan importantes para mantenernos cuerdos, para mantenernos sanos también mentalmente en este periodo difícil. Así que nuevamente agradecerles y a ustedes, amigos y amigas que nos están siguiendo a través de la pantalla de Radio Polar y a través del audio de la radio. Nos encontramos, si Dios quiere, el próximo martes también a eso de las 22 horas. Que estén muy bien y también gracias a ustedes por acompañarnos en esta reunión. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí, de parte de Ítalo y de toda la directiva también un saludo. Vida, Patricio y Fabián. Gracias. Para la noche de martes, una conversación amena sobre cultura, historia, arte, educación, ciencia e innovación. ¿Y tú, qué opinas? Con la conducción de Javier Muñoz Vidal.